Ya nada más que empiece. La intención de poder hablar de urgencias cardiológicas y poder hablar un poquito de qué se trata todo esto, ya tocó mucho el tema el doctor Juanico, no es nada más una cuestión de insuficiencia cardíaca, sino tratar de entender cuál es la fisiopatología detrás de cada una de las cardiopatías y entonces poder dar un tratamiento puente antes de que llegue la resolución definitiva. Entonces, una urgencia, como definida en cualquier otra urgencia que pueda haber, es una condición que amenace la vida, ¿no? Y en este caso pues es secundaria a una cardiopatía, ya sea congénita o adquirida. Las más frecuentes son las congénitas. En este estudio que realizaron en Texas, en el 2013, definieron una serie de complicaciones cardiológicas como las urgencias principales. Uno pues, es el paro cardiorrespiratorio y el choque, que es un poco insuficiencia cardíaca. Arritmias que van a depender mucho del tipo de cardiopatía que tengamos, muchas de ellas son postquirúrgicas. Una crisis de hipoxia. La cianosis del recién nacido, que tiene causas bastante variables. En las cardiopatías que tienen funcionalmente un ventrículo único, que puede ser una hipoplasia del ventrículo izquierdo o hipoplasia del ventrículo derecho. Y aquí habla un poco más de las complicaciones secundarias de las cardiopatías, principalmente congénitas cianógenas, que son los accidentes cerebrovasculares y los abscesos. El 90% de las cardiopatías son en menores de 1 año y el 90% de las causas de urgencia son en menores de 1 año. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de estas son cardiopatías graves con alteraciones en esta edad y normalmente no tienen un diagnóstico. Cuando nos llegan nosotros al hospital rara vez tienen un diagnóstico. Entonces, de aquí a que se les realiza todo el proceso, tienden a tener una complicación. Y en mayores de 1 año ya estamos hablando en la gran mayoría de pacientes que tienen alguna complicación postquirúrgica, es decir, que ya tuvieron alguna intervención de algún tipo y que en ese caso son complicaciones secundarias o cardiopatías que al nacimiento no se les hace nada, en realidad se les da un seguimiento y tienen una historia natural y llegan a tener urgencia. La gran mayoría de las cardiopatías adquiridas también nos dan complicaciones en mayores de 1 año. Estas, de la más frecuente que conocemos, pues es el Kawasaki o la endocarditis, que son temas totalmente diferentes y que estamos hablando de un manejo más integral. Entonces vamos a hablar un poquito de cada una. ¿Qué pasa en una crisis de hipoxia? Lo primero que tenemos que entender en una crisis de hipoxia es que hay un cese de la circulación pulmonar y las causas pueden ser muchísimas. La más frecuente es el espasmo pulmonar en la tetralogía de Fallot. Entonces, se cierra el infundíbulo. Lo que sucede aquí, esta es una imagen de una tetralogía de Fallot. Yo tengo una comunicación interventricular, un infundíbulo amplio y al momento de que el niño tiene un esfuerzo especial, llora, va al baño, hace un berrinche y demás, tiende a cerrar el infundíbulo. Mientras más grande es el niño, después principalmente y sobre todo después de los 6 meses, más riesgo tiene, porque el músculo infundibular se vuelve más grueso y el riesgo de que se espasme es más alto. Y entonces, puedo tener otras causas, como el cierre del conducto arterioso en una cardiopatía que es conducto dependiente. Si yo no tengo este cortocircuito de izquierda a derecha que me permita el flujo pulmonar, vamos a suponer en una atresia pulmonar, entonces se cierra el conducto más o menos como a la semana de vida y puede venir una crisis de hipoxia. ¿Qué factores pueden ser predisponentes a que un niño, sobre todo un niño con tetralogía de Fallot, tenga esto? Y esto es parte del interrogatorio que le hacemos a los papás. Tuvo dolor, estuvo ansioso, empezó a llorar, hizo un berrinche, tuvo estreñimiento y tuvo que hacer un esfuerzo especial. Estuvo jugando, ¿no? Y al estar jugando y estuvo corriendo, de repente empezó con un poquito más de hipertensión sistémica. Entonces, todo este tipo de cosas nos pueden generar una crisis de hipoxia. ¿Y qué es lo que sucede? Primero tienen taquipnea, es una respiración rápida y superficial. Después empiezan a desaturar, empiezan a generar mayor cianosis, ahí empiezan a tener una pérdida del estado de conciencia, se empiezan a obnubilar, demás, hasta que caen en síncope, tienden secundariamente a una hipotonía muscular y si no se atiende a tiempo, pueden llegar a la muerte. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en el momento que nosotros nos llegan? Pues primero, si yo tengo un espasmo infundibular hipoflujo, genero hipoxia,
Empiezo con un metabolismo anaerobio, acidosis metabólica, la acidosis metabólica incrementa la contracción muscular y vuelvo a empezar otra vez todo mi ciclo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Para empezar, y lo que normalmente decimos es colocar al paciente en posición genopectoral y pasar una carga de solución. Lo que pretendemos hacer con esto es incrementar la precarga del ventrículo derecho, el líquido llega inmediatamente al lado derecho del corazón y entonces por medio de presión abrir el infundíbulo y permitir otra vez el flujo del paso de sangre. Si administro oxígeno, evidentemente le pego a la hipoxia, le estoy permitiendo al paciente tener un poquito más de aporte de oxígeno y al mismo tiempo genero una dilatación del plexo vascular pulmonar, disminuyen mis resistencias vasculares pulmonares y permito otra vez el paso de sangre. Si no rompemos todo el ciclo, no vamos a romper adecuadamente la crisis de hipoxia. Entonces, en este caso, para permitir una relajación muscular, pues yo puedo meter bastantes medicamentos, puedo echar mano de bastantes opciones. Lo que normalmente usamos, sobre todo en el área de urgencias, es poderles dar midazolam, porque entonces permito una relajación del niño, una sedación, relajo el músculo y rompo el espasmo. Podemos usar esmolol, que también me va a disminuir un poco la presión del infundíbulo y va a permitir el paso de sangre. Y para romper la acidosis, sin que nos dé miedo, pasar una carga de bicarbonato diluida 1 a 1. Muchas veces, sobre todo en los niños chiquitos, nos da miedo pasar bicarbonato por el riesgo que pueden tener de complicaciones vasculares cerebrales, pero pues si yo no rompo la acidosis, lo más seguro es que tampoco pueda lograr romper una crisis de hipoxia. ¿Qué pasa en los niños que tienen este tipo de patologías? Normalmente cuando llega ya el equipo de cardiología, de manera de urgencia se les pone una fístula sistémico-pulmonar y muchos hemos tenido pacientes que llegan a sala de urgencia con una fístula sistémico-pulmonar. No sabemos bien qué patología tienen de base, pero tienen una fístula, ¿no? Y normalmente lo notamos porque los papás saben que se les hizo. Y de todas formas a estos niños, a pesar de que se les hace el tratamiento para permitir un puente para una cirugía definitiva, esta misma fístula se puede obstruir. Entonces, si yo tengo un cortocircuito que va de la subclavia normalmente por un tubo hacia la arteria pulmonar y permite flujo a través de la pulmonar y esto se cierra, pues más o menos me va a dar un cuadro similar al de una crisis de hipoxia. Es más crónica la evolución, pero de todas formas voy a tener un niño con taquipnea, con cianosis progresiva y que cada vez tiene mayor alteración del estado de conciencia. La gran mayoría de las veces lo vemos en pacientes que tienen atresia pulmonar, tetralogía de Fallot que llegan en fases de urgencia o pacientes que tienen alguna otra patología con una estenosis pulmonar severa. Ok, en este caso, cuando nosotros llegamos a ver a un paciente que tiene una fístula sistémico-pulmonar, vemos a un paciente que tiene una cicatriz subcostal lateral, porque ese es el abordaje para colocar la fístula. Los punzos amplios, o sea, nosotros ponemos los dedos y los pulsos del niño son amplios porque hay un robo diastólico en el momento de la sístole y puedo escuchar un soplo continuo, sobre todo del lado infraclavicular, del lado donde está la fístula. En un ecocardiograma la fístula se ve así, tiene un flujo continuo, aquí está la rama derecha y aquí viene la fístula, viene de la subclavia y va llegando a la fístula y me está dando un flujo adecuado. ¿Qué pasa cuando se obstruye? ¿Cómo me doy cuenta de que se obstruye? No hay soplo, los pulsos regresan a ser pulsos normales y la mamá nos dice que cada vez está más cianótico. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Administramos oxígeno, le ponemos una carga de solución fisiológica también con la intención de tratar de abrir la fístula y la heparina está un poco controversial. La heparina nos va a permitir que si lo que tiene el paciente es un coágulo, pues a lo mejor podamos permear un poco la fístula. Y esto es mientras el paciente llega a una tensión definitiva. Lo ideal es hacer un cateterismo y abrir la fístula con un balón para entonces permitir el flujo completo. Si yo estoy en un centro de tercer nivel y tengo un servicio de cardiología a la mano, a lo mejor no me conviene poner heparina, porque al poner heparina tengo que esperar a que se quite el efecto para poderlo meter a un cateterismo y someterlo a un procedimiento invasivo y que no me sangre. Si estoy lejos, puedo administrar una heparina a dosis bajas para entonces permitirle un poco más de tiempo al puente de que llegue a un lugar, a un tercer nivel, donde se le pueda abrir la fístula de manera definitiva.
Nos vamos a ir al otro extremo. Entonces ahora ya no tengo una cardiopatía en donde el flujo pulmonar sea bajo, sino al contrario, mi flujo pulmonar es alto. Por ejemplo, es un tronco arterioso, tengo un cortocircuito tanto de izquierda a derecha y entonces no tengo arteria pulmonar y aorta, sino tengo una sola válvula de salida. El flujo pulmonar tiene la misma presión y prácticamente el mismo volumen de lo que tiene la aorta. Esto me va a generar un pulmón congestivo, un pulmón con hipertensión pulmonar secundario a hiperflujo, y entonces me puede generar que por hipertensión pulmonar mi paciente tenga una crisis. El cuadro clínico es muy similar, ¿no? Aquí yo voy a tener datos de dificultad respiratoria e insuficiencia cardíaca. Las cardiopatías que más me van a estar dando este tipo de problemas son una CIB, o una PCA grande, una comunicación interventricular o un conducto arterioso grandes, que me den suficiente flujo como para generar una congestión pulmonar importante. Y en el caso de la ventana aortopulmonar y el tronco arterioso, en las fases iniciales pueden ser no cianógenas, pero una vez que la presión pulmonar sube lo suficiente para que esta mezcla de sangre me dé un cortocircuito de derecha a izquierda, puedo tener cianosis. Entonces, no es tan fácil reconocerlas, pero lo que nos puede dar algo de idea es: tengo un paciente con polipnea, es decir, no nada más la frecuencia respiratoria es rápida, sino también es profunda, porque están compensando un poco la hipertensión y la congestión pulmonar. Puede haber un soplo sistólico en el caso de la comunicación interventricular o del tronco arterioso, pero puedo tener un soplo continuo si es un conducto arterioso o una ventana aortopulmonar. Tengo un soplo que completamente va y viene durante sístole y diástole. Y algo bien importante que nos puede hacer notar que puede haber una crisis de hipertensión pulmonar es que el segundo ruido es intenso, que hay un cierre brusco de la válvula pulmonar o de la válvula troncal por aumento de la presión y tengo un S2 intenso. Normalmente tengo una placa con cardiomegalia y flujo pulmonar bastante aumentado. En este caso, por ejemplo, esta es una ventana aortopulmonar, aquí se ve, esta es la pulmonar, esta es la aorta y el flujo que va y viene. Esta es polipnea, respiraciones rápidas y profundas, normalmente ya tengo datos de dificultad respiratoria. En estos pacientes, aunque suene extraño, lo ideal es poner oxígeno o muy bajo, con FiO2 debajo del 40%, o definitivamente no ponerles nada de oxígeno, porque lo que no quiero es que el oxígeno vasodilate el plexo pulmonar y permita mayor flujo, sino al contrario, ¿no? Diuréticos, el paciente está congestivo, el pulmón está congestivo, hay que tratar de vaciar un poco. En cuanto a los inotrópicos, pues ya habló un poquito el doctor Juanico, pero podemos utilizar adrenalina con milrinona, por ejemplo, y en el efecto lisotrópico que tiene la milrinona podemos permitir un vaciado del atrio derecho y del atrio izquierdo y permitir que no haya tanta congestión capilar y pues definitivamente irnos al cierre del defecto y al tratamiento definitivo. Muchas veces no tenemos acceso a una bomba de circulación extracorpórea y entonces todavía, aunque lo ideal es hacer un cierre definitivo del defecto o una corrección total, todavía hemos llegado a hacer bandajes. El bandaje, la idea del bandaje es colocar una puerta, digamos, cerrar la ventana un poco del flujo que llegue a la arteria pulmonar. Entonces disminuyo mi flujo pulmonar y permito que haya un puente, una recuperación, una mejoría en la calidad de vida del niño para poder llegar entonces a una corrección definitiva en lo que lo llegamos a trasladar a donde se necesite. La congestión venocapilar es un poquito compleja. No es lo mismo congestión venocapilar que hipertensión pulmonar por hiperflujo. ¿Por qué? La congestión capilar por hiperflujo habla de un flujo que va de la pulmonar hacia los pulmones. Es decir, estamos hablando de arterias aferentes. Cuando ya la sangre viene de regreso hacia el atrio izquierdo, ¿no? Y yo tengo una obstrucción al vaciado de la circulación pulmonar, entonces puedo tener una congestión. Lo más frecuente, en donde más frecuente lo veamos, es en una conexión total de venas pulmonares obstruida. Porque literal, lo que está obstruido es el retorno de las venas pulmonares.
La otra que podemos ver es una coartación del recién nacido. Vamos a ver cianosis, dificultad respiratoria y normalmente choque. ¿Cómo hacemos el diagnóstico y cómo lo podemos definir con otro tipo de patologías? En este caso, aquí estamos viendo, por ejemplo, este es un colector. Las venas pulmonares van hacia este colector y llegan a la vena cava, ¿no? Que es una conexión anómala total de venas pulmonares a vena cava superior. Y en este caso, este flujo que se ve aquí en amarillo rojo está obstruido, tiene un gradiente alto de 20. Es decir, la sangre, el pulmón necesita vaciar la presión de toda la sangre que tiene contra 20 milímetros de mercurio hacia el atrio izquierdo. Entonces, lo más seguro es que este niño esté totalmente congestivo con datos de falla cardíaca importante. Aquí, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo lo vamos a identificar? Vamos a ver cianosis, que puede o no tener soplo, dificultad respiratoria y el choque. Y aquí la diferencia con la placa de hiperflujo versus la placa de congestión la podemos identificar cuando está un poco borrada la silueta cardíaca. Sin embargo, lo importante en este caso es que el paciente tiene más datos cardiológicos que pulmonares, tiene más choque cardiogénico que polipnea, y eso nos puede ayudar a identificar alguna diferencia. El ABC o el CAB desde el 2015, y hay varios manejos. Puede ser manejo inotrópico, tengo datos de falla cardíaca, la ventilación, en donde si yo aumento la presión expirada, aumento mi presión final al final de la expiración, aumento un poco las resistencias vasculares a la congestión pulmonar y permito un vaciamiento un poquito más adecuado y menos retorno venoso hacia los pulmones. Y pues definitivamente la intervención definitiva. Si nosotros no corregimos la cardiopatía, esto no se le va a quitar. Volvemos a lo mismo, podemos usar adrenalina, dobutamina. En caso de la intervención, hay de dos sopas. Podemos hacer una atrioseptostomía, que lo que hace es abrir el atrio derecho, permitir una conexión entre el atrio derecho y el atrio izquierdo, y entonces permitir el vaciado del atrio izquierdo hacia el atrio derecho. Esto disminuye la presión de retorno de las venas pulmonares y disminuye la sintomatología. Este es un puente hasta llegar a la cirugía definitiva. En este caso, por ejemplo, que podemos tener una congestión, sobre todo si llegamos a cierre de conducto. La coartación de la aorta en el recién nacido es una cardiopatía especial. En el niño más grande es una cardiopatía normalmente asintomática y muchas veces nos damos cuenta del diagnóstico nada más porque no sentimos pulsos en miembros inferiores. Pero en el recién nacido lo más seguro es que tenga insuficiencia cardíaca. Y entonces, en este caso, sobre todo en el recién nacido, suelen asociarse con hipoplasia del arco aórtico. Y entonces ahí es donde se convierte en una cardiopatía conducto dependiente. Todo el flujo del istmo aórtico hacia abajo depende del conducto arterioso. Entonces solemos tener una saturación diferencial. En los bracitos normalmente hay saturación arterial y en las piernitas hay saturación venosa. Y entonces así podemos hacer el diagnóstico. En este caso, aquí alcanzamos a ver el arco aórtico, los vasos supraaórticos y la ligera hipoplasia del istmo y la estenosis, ¿no? El gradiente a través de este es de 40 milímetros de mercurio, entonces ya podemos hacer el diagnóstico definitivo. Ok. El diagnóstico es relativamente sencillo, entre comillas, porque tengo tanto diferencia de saturación como diferencia de clínica. Si tengo un conducto arterioso permeable que tengo robo de flujo diastólico inferior, voy a tener los pulsos amplios en las piernas, pero normales en los bracitos, además de la diferencia de saturación. Normalmente no hay soplos, a menos que tenga una cardiopatía asociada, y la manifestación casi definitiva y casi de siempre es el choque cardiogénico. Entonces, aquí podemos ver otra vez una cardiomegalia, o sea, inferimos cardiomegalia con la silueta cardíaca rebasando la línea media e incremento de la presión venocapilar. Nuevamente el CAB, que es básico,
Y en este caso volvemos a lo mismo, podemos usar los mismos inotrópicos, podemos utilizar en estos casos levosimendan. El levosimendan nos permite también una vasodilatación, igual que la milrinona, pero es un inodilatador. Entonces, al dilatar resistencias vasculares periféricas, permitimos un mejor paso de la sangre, aunque sea a través del conducto arterioso, y entonces disminuir la congestión miocárdica y disminuir los datos de insuficiencia cardíaca. También puedo incrementar un poco mi PEP. Y en este caso es indispensable usar prostaglandinas. Ahorita vamos a hablar un poquito más de las atresias aórticas y pulmonar, pero en este caso digamos que se puede comportar como una atresia aórtica. Entonces es indispensable utilizar prostaglandinas. Ojo con las prostaglandinas, porque luego nos pasamos un poco, sobre todo como a veces nos cuesta mucho trabajo conseguir traslados, los niños se quedan mucho tiempo con prostaglandinas y entonces empezamos a tener complicaciones metabólicas, coagulopatías, empezamos a tener infecciones nosocomiales por disminución de la respuesta TH1 y entonces podemos llegar a generar mayores daños de los que estamos ayudándole al chiquillo. Entonces la dosis, mientras más bajita la mantengamos mejor, siempre y cuando mantengamos un gasto cardíaco adecuado. Y la mejor manera de identificar que mi gasto cardíaco esté adecuado es con gasometrías seriales y ver que no tenga yo muchos cambios en el lactato. No nos asustemos tanto con la saturación, que de todas maneras este niño, por ser conducto dependiente, va a estar desaturado. Y hablando de conducto dependientes, esta, por ejemplo, es una transposición de grandes arterias. Tanto el septum interventricular como el septum interatrial están íntegros, es decir, completamente la circulación es paralela y este niño depende forzosamente de un conducto arterioso. Entonces, para mantener el conducto arterioso abierto, nuevamente necesito prostaglandinas. Lo mismo pasa con la atresia aórtica, que viene de la mano un poco con el síndrome de ventrículo izquierdo hipoplásico. Con la atresia pulmonar, o sea, es decir, cualquier atresia de las válvulas semilunares es conducto dependiente. La transposición de grandes arterias, sobre todo si los tabiques interventriculares e interatriales están íntegros, y la coartación de la aorta son conducto dependientes. La gran mayoría de las veces vamos a ver a un niño, un recién nacido, que está perfecto durante los primeros 2 o 3 días de vida y conforme se cierra el conducto empezamos a ver las alteraciones. Normalmente no hay soplos y entonces sospechamos de que el niño puede estar bien. Muchas veces el niño incluso se va de alta, se va a su casa sin saber que tiene una atresia aórtica, una atresia esofágica, ¿no? O incluso, esofágica, o incluso un síndrome de ventrículo izquierdo hipoplásico. Entonces, en estos casos, por ejemplo, yo puedo tener una cardiomegalia y normalmente tengo un flujo pulmonar disminuido. Este de aquí, a ver si jala, ahí está. Este es un síndrome de ventrículo izquierdo hipoplásico. Yo no veo ventrículo izquierdo, esto es meramente ventrículo derecho y tiene una insuficiencia tricuspidia severa. En este caso, también necesito prostaglandinas, pero lo más importante en estos casos, sobre todo en el síndrome de ventrículo izquierdo hipoplásico, es determinar la viabilidad quirúrgica. Muchos de estos niños están fuera de tratamiento quirúrgico porque la aorta es muy delgada o tiene esta insuficiencia severa de la válvula tricuspide y entonces tampoco es candidato a tratamiento quirúrgico. Y aquí hay que hablar mucho con los papás sobre el pronóstico. Otra vez hablamos de prostaglandinas, volvemos a hablar de las mismas complicaciones que tenemos que tener, sobre todo en pacientes que no tienen un pronóstico quirúrgico.